Joel nunca imaginó que se convertiría en ese tipo de hombre, el tipo que espía su propia casa por el celular mientras finge prestar atención en una reunión de negocios. Pero ahí estaba él, con el celular medio escondido debajo de la mesa, mirando las cámaras que había mandado instalar la semana anterior. 7 cámaras estratégicamente posicionadas por la casa en Guadalajara: sala, cocina, pasillo, cuarto del hijo, área de servicio, todo conectado a la app del teléfono, todo en secreto. La idea no había sido suya, había sido de Joana, su esposa. Ella llevaba semanas quejándose. Hay algo raro con esa niñera, Joel. Algo no está bien. Y él, como siempre, al principio le había prestado poca atención. Joana era celosa por naturaleza, controladora, de ese modo que parece protección, pero en el fondo es solo inseguridad disfrazada de cuidado. Toda niñera que pasaba por la casa duraba pocos meses. Siempre había un motivo. Esta es perezosa, aquella es chismosa, la otra está de ojo en mis cosas, pero con Isabela la cosa había cambiado de figura. Joana no se quejaba de su dedicación porque no había forma. La chica llegaba 15 minutos antes todos los días. Se quedaba media hora después del horario sin cobrar extra. Preparaba el lonche de Josimar con esmero, ayudaba con las tareas, mantenía todo organizado. El problema, según Joana, era precisamente ese. Está demasiado interesada, Joel. Nadie es tan buena sin querer algo a cambio. Y había más. Josimar estaba diferente. El niño siempre había sido callado, de esos que pasan desapercibidos hasta en su propia casa. No daba trabajo, no pedía atención, vivía en su mundito. Pero en las últimas semanas algo había cambiado. Sonreía más, platicaba más, parecía más ligero y eso, de forma bizarra, molestaba a Joana. Nunca ha sido así conmigo. ¿Por qué es así con ella? Fue cuando la esposa sugirió las cámaras. Solo para estar seguros, Joel, solo para tener paz mental. Y él, demasiado ocupado para discutir, había accedido. Llamó a una empresa discreta, instalaron todo un sábado cuando Isabela no estaba, ni le contó. Era solo una precaución, pensó. Una tontería para calmar la paranoia de Joana. Pero ahora, sentado en esa reunión interminable sobre fusiones y adquisiciones, Joel no podía dejar de mirar. Isabela estaba en la cocina preparando el lonche de la tarde. Josimar estaba sentado en la mesita haciendo la tarea. Todo absolutamente normal, todo absolutamente aburrido, hasta que el niño se levantó. Joel vio a su hijo ir al cuarto. La cámara del pasillo lo captó entrando y cerrando la puerta. 5 minutos después, Josimar salió con algo en la mano. Parecía un sobre blanco común. El niño miró a ambos lados del pasillo, como chequeando si estaba solo, y fue directo a la cocina. Joel subió el volumen en el auricular discreto que se había puesto. La reunión seguía a su alrededor, gente discutiendo números y proyecciones, pero él ya no oía nada de eso, solo la voz de su hijo. Tía Isa. Isabela se volteó del fregadero con una sonrisa. Siempre sonreía a Josimar, una sonrisa genuina, de esas que llegan a los ojos. Hola, mi amor. ¿Terminaste la tarea? Sí, pero yo quería darte algo. El niño extendió el sobre. Isabela lo miró sin entender. ¿Qué es esto, Matt? ¿Es para mí? ¿Para mí? ¿Pero por qué? Josimar no respondió. Solo siguió con la mano extendida, el sobre balanceándose levemente. Isabela se secó las manos en el trapo de cocina y tomó el sobre despacio. Lo abrió y su expresión cambió por completo. Joel vio a la niñera llevarse la mano a la boca, vio sus ojos llenarse de lágrimas, vio cómo cerraba el sobre rápido y se agachaba frente al niño. Josimar, no puedo aceptarlo. Claro que sí. No, mi bien, no puedo. Esto es tuyo, tu dinero, tus ahorros. Quiero que te lo quedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres darme tu dinero?
El niño se encogió de hombros, ese modo algo torpe que tienen los niños cuando no saben explicar bien lo que sienten, porque lo necesitas. Isabela negó con la cabeza, las lágrimas rodando ahora. No, Matt, no tienes que hacer esto. No tienes que preocuparte por esas cosas. Eres un niño, pero quiero ayudar. ¿Ayudar con qué, mi amor? Josimar no respondió. Solo empujó el sobre de vuelta a su mano y salió corriendo de la cocina. Isabela se quedó ahí parada, sosteniendo el sobre, llorando en silencio. Lo abrió de nuevo, miró adentro, y Joel alcanzó a ver de reojo. Billetes de dinero, no muchos, pero algunos, y una notita escrita con letra torcida de niño. La niñera guardó el sobre en su bolso rápido, como si temiera que alguien lo viera. Se secó las lágrimas, respiró hondo y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Joel se quedó congelado. La reunión había terminado. La gente se levantaba a su alrededor, pero él seguía mirando la pantalla del celular. ¿Qué acababa de ver? ¿Por qué su hijo le daba dinero a la niñera? ¿Cuánto dinero era ese? Y la pregunta que más lo incomodaba: ¿cómo es que un niño de 8 años tenía dinero ahorrado para dárselo a alguien? Volvió a casa más temprano ese día. Cosa rara, Joanna ni estaba. Había salido con las amigas a algún evento benéfico que fingía importarle. Isabela estaba en la sala jugando lotería con Josimar. Los dos rieron cuando Joel entró. Una risa suelta, cómoda, del tipo que él no oía en su propia casa hacía tiempo. «Hola, papá». Josimar saludó sin quitar los ojos del juego. «Hola, campeón. ¿Siempre ganas?» El niño sonrió. Esa sonrisa que Joel había visto por las cámaras, pero nunca en vivo. Isabela se levantó algo avergonzada. «Buenas tardes, señor Joel. No sabía que el señor iba a llegar temprano. ¿Quiere que prepare algo? No hace falta, Isabela. Sigue jugando con él». Ella dudó. «Ya casi es hora de que me vaya. Sin prisa». Joel fue a la oficina, pero dejó la puerta entreabierta. Encendió la laptop y abrió el sistema de cámaras. Fue directo a las grabaciones del día. Volvió al momento del sobre. Lo vio una y otra vez. Había algo ahí que no entendía, alguna pieza faltante. Josimar le había dado dinero a la niñera. Isabela lo había rechazado. El niño había insistido. Ella lo había guardado llorando. ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué sabía su hijo que él no? Joel volvió a las grabaciones. Un día, 2 días, una semana, fue cuando vio a Josimar en su propio cuarto solo, vaciando el cochinito sobre la cama. El niño contaba los billetes uno por uno, anotaba el valor en un cuadernito, separaba una cantidad y guardaba el resto de vuelta. Lo hacía con una seriedad impresionante para su edad, como si tuviera un objetivo, un plan, y había más. Joel vio a su hijo buscando en la tablet. Las palabras de la búsqueda aparecían en la pantalla. ¿Cuánto cuesta un boleto de avión? ¿Cómo ayudar a alguien con dinero? Trabajo para niños de 8 años. El corazón de Joel se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su hijo buscaba esas cosas? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿qué más no sabía de su propio hijo? Volvió a la sala. Isabela estaba de pie, arreglando su bolso. Josimar guardaba el juego en la caja. Todo normal, todo perfectamente común, pero ahora Joel veía con otros ojos. Había secretos en esa casa, secretos que un niño de 8 años cargaba solo, y él no tenía idea del tamaño de ellos. «Hasta mañana, tía Isa». Josimar abrazó a la niñera con fuerza. Ese tipo de abrazo largo, apretado, que significa más que cariño, que significa gratitud, que significa conexión. «Hasta mañana, mi príncipe». Isabela besó su frente y salió. Joel se quedó mirando a su hijo. Josimar subió al cuarto sin decir nada, sin pedir videojuegos, sin pedir lonche, sin pedir atención. Solo subió como siempre lo hacía, como siempre había hecho, invisible en su propia casa. Y por primera vez en mucho tiempo,
Joel sintió algo que no pudo nombrar bien. Tal vez vergüenza, tal vez curiosidad, tal vez miedo de descubrir que no conocía absolutamente nada del chico que vivía bajo el mismo techo que él. Esa noche, después de que todos durmieran, Joel volvió a la oficina, abrió la laptop y empezó a ver. Horas y horas de grabación buscando respuestas, buscando entender, buscando descubrir qué escondía su hijo. Y lo descubriría más pronto de lo que imaginaba, más impactante de lo que podía esperar. Joel no durmió esa noche. Se quedó pegado a la laptop, saltando de cámara en cámara, retrocediendo días, semanas, tratando de armar el rompecabezas que se había vuelto la vida de su propio hijo. Y cuanto más veía, más perturbado se sentía, porque aquello no era algo de una sola vez. No había sido un impulso de niño queriendo complacer a la niñera. Era sistemático, era planeado, era algo mucho más grande de lo que imaginaba. En la grabación de 3 semanas atrás, Josimar estaba en el cuarto haciendo lo mismo, vaciando el cochinito, contando monedas y billetes, anotando valores en un cuadernito que parecía un libro de cuentas. El niño tenía una lista de números, y la rayaba conforme alcanzaba metas. Metas. Un niño de 8 años con metas financieras. Joel se pasó la mano por la cara. Aquello era locura. O veía demasiado donde no había nada, o ignoraba algo gigantesco que pasaba bajo su nariz. A la mañana siguiente, fingió salir al trabajo, dio la vuelta a la cuadra y estacionó 3 casas más abajo. Tomó el celular, abrió la app de las cámaras y esperó. Joanna había salido temprano al gym y después iba directo a un almuerzo con clientes. La casa estaba vacía, solo Isabela y Josimar. La niñera llegó a la hora de siempre, 15 minutos antes, como era su costumbre. Josimar aún tomaba desayuno y Joel vio el rostro del niño iluminarse cuando ella entró a la cocina. «Buenos días, tía Isa. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí. Soñé que íbamos al parque. ¿Quieres ir hoy?» «Quiero». Isabela preparó la lonchera de la escuela mientras platicaba con el niño de cosas tontas, del clima, de la tarea, de un dibujo que pasaría en la tele. Cosas simples, cosas que los padres deberían hacer, pero que Joel ahora se daba cuenta de que nunca había hecho. Josimar terminó el desayuno y subió al cuarto a cepillarse los dientes. Fue cuando Joel vio a Isabela tomar su bolso y sacar algo de adentro, el sobre. Lo abrió, miró dentro con esa expresión de quien no sabe si llorar o sonreír y lo guardó de vuelta rápido. Parecía debatir algo internamente, quedárselo o devolverlo, aceptarlo o rechazarlo. El niño volvió corriendo, bajando las escaleras con la mochila en la espalda. «Estoy listo, entonces vámonos, no puede llegar tarde». En el carro camino a la escuela, Joel siguió observando. Había una cámara pequeña instalada en el tablero que ni recordaba haber autorizado, pero ahora lo agradecía. Josimar iba en el asiento de atrás, charlando sobre una prueba de matemáticas. Isabela manejaba con cuidado, respondiendo cada pregunta con atención genuina. «Tía Isa, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, mi bien. ¿Usaste el dinero?» La niñera se quedó en silencio unos segundos. Joel vio cómo apretaba el volante. «Josimar, ya te dije que no puedo aceptarlo, pero yo quiero que lo aceptes. No es así como funciona, mi príncipe. Tú no necesitas darme nada, pero tú necesitas. Yo trabajo, Matt. Yo gano mi dinero, lo sé, pero no es suficiente». Isabela casi frena el carro. Joel vio su expresión cambiar por completo. «¿Cómo sabes eso?» Josimar se quedó callado. Ese silencio de niño que dice algo que no debía y ahora no sabe cómo retractarse. «Matt, ¿cómo sabes que mi dinero no es suficiente?» Yo oí. «¿Oíste qué?» «Tú hablando por teléfono». Isabela estacionó el carro al lado de la calle. Apagó el motor, se volteó al asiento de atrás y miró al niño con una mezcla de sorpresa y preocupación.
Cuando me oíste hablando por teléfono la semana pasada, tú estabas llorando. Matt, dijiste que no ibas a poder juntar el dinero a tiempo, que tu hermana iba a perder la oportunidad. La niñera cerró los ojos. Una lágrima rodó. Joel vio todo por la cámara diminuta y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi amor, no debiste haber escuchado eso, pero yo escuché y quiero ayudar. Tú no necesitas ayudar. Eso es problema de adultos. Pero tú ayudas a todo el mundo. Tú me ayudas todos los días. Es diferente, Matt. Es mi trabajo. No es solo trabajo. Tú eres mi amiga. Isabela se derrumbó, se cubrió la cara con las manos y lloró. No ese llanto contenido de quien trata de ser fuerte, era el llanto de quien había aguantado demasiado y no podía más. Josimar desabrochó el cinturón, saltó al asiento delantero y la abrazó. Un abrazo apretado, de esos que dan los niños cuando quieren arreglar el mundo entero solo con cariño. No llores, tía Isa. Va a salir todo bien, te lo prometo. Joel apagó el celular. Ya no podía ver más. Apoyó la cabeza en el volante de su propio carro e intentó procesar lo que acababa de ver. Su hijo, un niño de 8 años, estaba tratando de resolver problemas financieros de una adulta, y lo hacía con una determinación y empatía que dejaban a Joel avergonzado de su propia indiferencia. Volvió a casa. Entró en silencio. Fue directo al cuarto de Josimar. Buscó el cuadernito, lo encontró debajo de la almohada, lo abrió. En la primera página había una lista escrita con pluma azul y letra torcida. Plan para ayudar a tía Isa. Debajo una serie de valores. ¿Cuánto tenía Josimar en el cochinito? ¿Cuánto podía guardar por mes? ¿Cuánto faltaba todavía? Y al final de la página subrayado 3 veces. Meta, 3000 MXN. Plazo, 3 meses. 3000 MXN. Un niño de 8 años tratando de juntar 3000 MXN. Joel hojeó el cuaderno. Tenía anotaciones sobre cómo ahorrar la mesada, sobre vender juguetes viejos, sobre pedir menos regalos en el cumpleaños. El niño tenía un plan detallado, un plan que ejecutaba solo, en silencio, sin pedir ayuda a nadie. Joel se sentó en la cama de su hijo y se quedó mirando ese cuadernito. ¿Cuántas pláticas se había perdido? ¿Cuántas noches Josimar había pasado despierto pensando en eso mientras él, Joel, estaba en la oficina respondiendo correos? ¿Cuántas veces el niño había necesitado un papá para platicar, para guiar, para simplemente estar presente y no había nadie? Oyó la puerta principal abrirse. Isabela y Josimar volviendo de la escuela. Joel bajó las escaleras. Los dos se detuvieron en medio de la sala al verlo ahí. Señor Joel, pensé que el señor había ido a trabajar. Decidí volver más temprano. Miró a su hijo. Josimar, necesitamos platicar. El niño palideció. ¿Sobre qué? ¿Sabes sobre qué? Josimar miró a Isabela. Ella lo entendió al instante. Yo voy a preparar el almuerzo. No. Quédate. Joel le hizo señas para que se sentara. Esto te involucra a ti también. Los tres se quedaron ahí en la sala en un silencio pesado. Fue Joel quien lo rompió. Josimar, vi las cámaras, sé del dinero, sé del cuaderno, sé de todo el plan. El niño bajó la cabeza. Isabela se llevó la mano a la boca, horrorizada. Señor Joel, juro que no le pedí nada. Ni siquiera sabía que él había oído esa conversación. Intenté devolver el dinero, pero él no quiso. Lo sé. Lo vi. Entonces el señor sabe que no lo manipulé. Yo nunca haría eso. Lo sé. Joel suspiró. Pero necesito entender una cosa, Josimar. ¿Por qué estás haciendo esto? El niño no respondió. Solo miró al piso con los ojos llenos de lágrimas. Hijo, mírame. Josimar levantó la cabeza despacio. Las lágrimas ya corrían. ¿Por qué estás tratando de juntar dinero para Isabela? Porque lo necesita, pero no es tu responsabilidad, pero quiero ayudar. ¿Por qué? Porque nadie la ayuda. Josimar explotó. Su hermana es muy inteligente y ganó una beca para estudiar afuera,
pero no tiene dinero para el boleto y la vivienda. La tía Isa trabaja en 3 lugares diferentes y aún así no puede juntar. Y todos hablan de lo lindo que es estudiar afuera, que es una oportunidad única, pero nadie la ayuda de verdad. Solo hablan. Y yo no quiero solo hablar, quiero hacer algo. Joel se quedó sin palabras. Isabela lloraba en silencio. Josimar se secó las lágrimas con la manga de la camisa y siguió, la voz temblando, pero firme. La tía Isa es la única persona en esta casa que platica conmigo de verdad, papá, que pregunta cómo me fue el día y realmente escucha la respuesta, que juega conmigo sin mirar el celular, que me enseña cosas importantes, como que hay que ayudar a la gente cuando se puede, y ahora ella necesita, y yo puedo ayudar, entonces voy a ayudar. El silencio que cayó en esa sala fue ensordecedor. Joel miró a su hijo como si lo viera por primera vez, porque en el fondo era así. Nunca había visto a ese niño de verdad. Nunca había parado a conocer al ser humano increíble que vivía en su propia casa. ¿Cuánto has juntado?, preguntó Joel bajito. 950 MMXN. ¿Y cuánto falta? Josimar dudó. Más de 2000. Joel asintió. Se levantó del sofá, fue a la oficina y volvió con la cartera. La abrió y sacó un cheque. Empezó a llenarlo. Isabela lo notó y se levantó asustada. Señor Joel, no, por favor, no. ¿Cuánto falta para completar el valor del boleto y los 3 primeros meses de vivienda de tu hermana? Señor, no puedo aceptar esto. ¿Cuánto falta, Isabela? Ella tragó saliva. 6000 MXN. Joel terminó de llenar el cheque, se lo extendió. Aquí. No puedo. No es para ti, es de Josimar. Miró a su hijo. Te estoy prestando este dinero a mi hijo para que complete su plan y él me lo va a devolver trabajando aquí en casa. Va a lavar platos los fines de semana. Va a ayudar a guardar las compras, va a mantener el cuarto ordenado, va a aprender el valor del trabajo y del dinero. Hecho. Josimar miró a su papá con los ojos bien abiertos. Hecho. Entonces, este dinero es tuyo, y tú decides qué hacer con él. El niño tomó el cheque, miró a Isabela y se lo extendió. Tómalo, tía Isa, ahora lo consigues. Isabela se derrumbó ahí mismo en el piso de la sala, llorando como Joel nunca había visto a nadie llorar. Josimar la abrazó y Joel se dio cuenta de que acababa de presenciar algo raro, algo que la mayoría de la gente pasa la vida entera sin ver. Bondad pura, generosidad genuina, amor incondicional. Y todo estaba ahí frente a él, viniendo de un niño de 8 años que apenas conocía. Joel no quitó los ojos de su hijo el resto de ese día. Observaba cada gesto, cada palabra, como si tratara de descifrar un idioma nuevo. Josimar volvió a ser el niño callado de siempre después de ese momento en la sala. Pero ahora Joel lo veía con claridad. No era timidez, era madurez, una madurez aterradora para 8 años. Isabela se fue más temprano ese día, aún visiblemente alterada. Había guardado el cheque en su bolso con manos temblando, repitiendo «gracias», unas 20 veces antes de poder salir por la puerta. Josimar se había quedado en la ventana despidiéndola con la mano hasta que su carro desapareció en la esquina. Y cuando se volteó, tenía esa sonrisa en la cara, la sonrisa de quien acaba de hacer algo importante. «Papá, ¿puedo jugar videojuegos?» «Puedes, pero antes quiero saber una cosa». Josimar se detuvo en medio de la sala. «¿Qué? ¿Cómo descubriste lo de la hermana de Isabela? ¿Te lo contó ella?» «No, la oí hablando por teléfono». «¿Solo eso? ¿Solo oyendo una conversación descubriste todo?» El niño dudó. Ese tipo de duda de quien sabe que va a tener que admitir algo que no debía haber hecho. Yo investigué. ¿Investigaste dónde? En la computadora y en la tablet.
Joel se sentó en el sofá y le hizo señas a su hijo para que se acercara. «Siéntate aquí, cuéntame bien». Josimar se sentó con la mochila aún en la espalda, los pies balanceándose sin tocar el suelo. Fue hace como 3 semanas. La tía Isa estaba en el jardín hablando por teléfono, llorando mucho. Yo estaba en el cuarto haciendo la tarea, pero la oí por la ventana. Hablaba de Valeria, que es su hermana, y que había ganado una beca en una universidad muy buena, pero que no iba a poder ir porque no tenía dinero para el boleto y la vivienda. ¿Y entonces? Entonces pensé, la tía Isa es tan buena conmigo, ¿sabes? Siempre me ayuda con todo, y pensé que yo también podía ayudarla, pero ¿cómo ibas a saber cuánto necesitaba, cuál era el valor? Josimar desvió la mirada. Yo fui al Facebook de Valeria. Joel parpadeó. ¿Cómo encontraste su Facebook? Busqué el apellido de la tía Isa. Salieron varias personas, pero encontré una que tenía fotos de las dos juntas. Ahí entré en su perfil y vi que había posteado sobre la beca. Escribió un texto largo diciendo que lo había logrado, pero que estaba preocupada con los costos de vivienda y boleto. Hasta tenía los valores. Joel quedó impresionado y perturbado al mismo tiempo. Josimar, tienes 8 años. ¿Cómo sabes hacer esas cosas? La gente aprende en la escuela. La maestra nos enseña a buscar en Internet, pero ir detrás de redes sociales, buscar información de alguien, solo quería ayudar, papá. No hice nada malo. Lo sé, hijo, lo sé. Joel se pasó la mano por la cabeza. Sigue. ¿Qué hiciste después? Ahí vi cuánto necesitaba. 6.400 MXN. Boleto. Primer mes de renta, colchón y más 3 meses adelantados mientras Valeria busca un trabajo de medio tiempo allá. Lo anoté todo en el cuadernito y decidí juntarlo yo mismo. Sí, tenía 950 MXN en el cochinito. Era de la mesada de cumpleaños, de dinero que la abuela daba. Ahí calculé cuánto podía ahorrar por mes si dejaba de comprar tonterías y pedir juguetes. Daban unos 300 por mes, pero iba a tardar mucho. Valeria necesita confirmar la plaza hasta diciembre. Faltan 2 meses. Joel miró a su hijo con una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo porque el niño tenía un corazón inmenso. Culpa porque ese corazón grande cargaba un peso que no era suyo. ¿Por qué no me lo dijiste a mí o a tu mamá? Josimar se quedó callado. La respuesta estaba clara en su silencio. Hijo, ¿no crees que yo habría ayudado? No sé, papá. La voz del niño salió baja, casi un susurro. Nunca están aquí de verdad. Viven aquí, pero parece que siempre están en otro lado, siempre ocupados, siempre cansados, siempre sin tiempo. Cada palabra fue un puñal. Joel sabía que era verdad. Llegaba a casa por la tarde, cenaba mirando el celular, iba a la oficina a responder correos, dormía y despertaba para la misma rutina. Joanna no era diferente. Vivía entre gym, almuerzos benéficos, juntas de condominio, cursos en línea. Los dos vivían en la misma casa que Josimar, pero en planetas diferentes. ¿Y la tía Isa? La tía Isa siempre está aquí de verdad. Pregunta cómo me fue el día y espera que responda completo. Juega conmigo sin mirar el celular. Me enseña cosas importantes. ¿Qué tipo de cosas, Josimar? Tipo que hay que ser amable con todo el mundo, que el dinero es importante, pero no es lo más importante, que ayudar a los demás hace que uno se sienta bien por dentro. Esas cosas. Joel sintió el pecho apretarse. ¿Cuándo había sido la última vez que él le había enseñado algo así a su hijo? ¿Cuándo había sido la última vez que había platicado simplemente, sin prisa, sin distracciones, sin pensar en 10 cosas al mismo tiempo? Hijo, necesito contarte algo. ¿Qué? Instalé cámaras en la casa. Josimar abrió los ojos grandes. ¿Cámaras como en las películas? No, cámaras de seguridad que graban todo. ¿Por qué? Joel respiró hondo. No había forma fácil de decirlo. Tu mamá lo pidió.
Estaba preocupada por Isabela. ¿Preocupada por qué? La tía Isa nunca hizo nada malo. Lo sé, pero tu mamá tenía celos. ¿Celos de qué? De que te gustara tanto ella. Josimar frunció el ceño. Eso es tontería. Sí, estoy de acuerdo, pero por eso instalé las cámaras, para probar que no había nada malo. Y no lo hay. Lo sé. De hecho, Joel dudó. De hecho, descubrí algo muy diferente. Descubrí que mi hijo es una persona increíble y no lo sabía. Josimar no respondió. Solo miró a su papá con esos ojos que parecían entender demasiado para su edad. Te vi dándole el dinero a Isabela. Te vi en el cuarto contando las monedas. Te vi haciendo cuentas en el cuaderno. Y te vi tratando de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Eso es raro, Josimar. Eso es especial. ¿Estás orgulloso de mí? La pregunta tomó a Joel por sorpresa. Claro que sí. Entonces, ¿por qué nunca estás aquí? Y ahí estaba, la pregunta que Joel evitaba responderse hasta a sí mismo. ¿Por qué no estaba presente? Porque el trabajo siempre venía primero, porque era más fácil dar dinero que dar tiempo, porque tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. No tengo una buena respuesta para eso, hijo, pero te prometo que va a cambiar. Todos prometen, lo sé, pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque por primera vez entendí lo que estoy perdiendo. Josimar se quedó en silencio. Después se levantó del sofá y fue hacia el cuarto. Se detuvo en la escalera y se volteó. Papá, sí, gracias por ayudar a la tía Isa. De nada, campeón. Y papá, ¿puedes cenar conmigo hoy sin celular? Joel sintió los ojos arder. Puedo, te lo prometo. El niño sonrió, subió corriendo la escalera y desapareció en el pasillo. Joel se quedó ahí sentado en medio de la sala vacía, pensando en todo lo que acababa de pasar. Había instalado cámaras para vigilar a la niñera, pero al final las cámaras habían expuesto algo mucho más profundo, la distancia entre él y su propio hijo, el abismo que se había creado dentro de su propia casa y peor, la constatación de que una empleada conocía a Josimar mejor que sus propios padres. Esa noche, Joel cenó con su hijo, sin celular, sin laptop, sin distracciones, solo los dos, platicando de la escuela, de los amigos, de caricaturas, de sueños, cosas simples, cosas que deberían ser rutina, pero se habían vuelto excepción. Joana llegó cerca de las 10 de la noche. Entró quejándose del tráfico, del tacón que se había roto, de la amiga que había faltado al almuerzo. Ni notó que Joel y Josimar habían pasado horas juntos, ni preguntó cómo había sido el día de nadie. Solo subió, se bañó y se fue a dormir. Joel se quedó en la oficina hasta tarde, no trabajando, solo pensando en cuánto tiempo había perdido, cuánto tiempo aún podía recuperar, y principalmente pensando en el tipo de hombre que quería ser de ahí en adelante. Porque su hijo, un niño de 8 años, acababa de dar una lección que la mayoría de los adultos nunca aprenden. Que la bondad no es sobre tener mucho, es sobre dar lo que se puede. Que el amor no se mide en regalos caros o viajes lujosos. Se mide en presencia, en atención, en estar ahí de verdad cuando alguien necesita. Y Joel había fallado miserablemente en eso, pero no más. Abrió la laptop una última vez, fue al sistema de cámaras y lo apagó todo. Ya no necesitaba vigilar, necesitaba vivir. Necesitaba estar presente, necesitaba reconquistar el derecho a ser llamado papá. Cerró la laptop, apagó la luz y por primera vez en años se fue a dormir con la conciencia pesada, pero con la determinación de despertar diferente. Joel despertó con el ruido de cajones abriéndose y cerrándose con fuerza. Miró el reloj. 6:30 de la mañana, bajó las escaleras aún en pijama y encontró a Joana en la sala, furiosa, revolviendo el bolso de Isabela que se había quedado olvidado la noche anterior. ¿Qué estás haciendo? Joana se volteó con los ojos en llamas. En su mano el cheque. Yo pregunto,
¿Qué demonios es esto, Joel? Su sangre se heló. Ponlo de vuelta. 6.000 MXN. Le diste un cheque de 6. ¿Y afán MXN a la niñera? Su voz salía en falsete, ese tono agudo de quien pierde completamente el control. ¿Enloqueciste? Baja la voz. Josimar aún duerme. No voy a bajar nada. Joana tiró el cheque en la mesa de centro. Lo sabía que había algo malo con esa mujer. Te manipuló a ti y manipuló a nuestro hijo. Nadie manipuló a nadie. Entonces explícamelo. Explícame por qué le diste 6.000 MXN a una empleada. Joel respiró hondo. No era así como quería tener esa conversación, pero ya no había vuelta. Josimar descubrió que la hermana de Isabela ganó una beca para estudiar afuera, pero no tenía dinero para ir. Él juntó casi 1.000 MXN de su propio cochinito para ayudar. Yo completé el resto. Joana se quedó paralizada 3 segundos. Después explotó en una carcajada histérica. ¿Estás bromeando conmigo? Tienes que estar bromeando, ¿no? Un niño de 8 años juntando dinero para la niñera. ¿Y tú crees que eso es normal? ¿No ves que ella le metió esas ideas en la cabeza? Ella no metió nada. Josimar la oyó llorando por teléfono y decidió ayudar solo. Solo. Joana avanzó hacia su marido, el dedo índice pinchando su pecho. Un niño de 8 años no hace eso solo, Joel. Ella se lo plantó. Lloró a propósito donde él pudiera oír. Manipuló a nuestro hijo para sacarnos dinero. Estás siendo ridícula, ridícula, ridícula. Su voz retumbó en la casa. Voy a demandar a esa mujer. Voy a arruinarle la vida. Voy a hacer que devuelva cada centavo y además pague por manipulación de menor. Fue cuando Josimar apareció en lo alto de la escalera en pijama, los ojos hinchados de sueño y ahora llenos de lágrimas. No le hagas eso a la tía Isa. Joana se volteó como un rayo. Vuelve a tu cuarto. Esto es plática de adultos. No. Josimar bajó las escaleras corriendo. La tía Isa no hizo nada malo. Fui yo quien quiso ayudar. Tú no sabes de qué hablas. Sí sé. Ella nunca pidió nada. Yo le di el dinero porque quise. Joana se agachó frente a su hijo, las manos sujetando sus brazos con fuerza. Josimar, escúchame a mamá. Ella te engañó. Te hizo creer que tenías que ayudarla. Ella no me engañó. Lo hizo. Y ahora mamá va a arreglar todo. Josimar se zafó y corrió hacia su papá. Papá, no dejes que mande a la tía Isa a irse, por favor. Joel tomó a su hijo en brazos. Ya estaba grande para eso. Sus piernas casi tocaban el suelo. Pero en ese momento era la única forma de hacer que el niño se sintiera protegido. Tranquilo, campeón. Nadie va a mandar a Isabela a irse. Sí va. Joana tomó el celular. Voy a llamarla ahora y decirle que está despedida y después voy a llamar a mi abogado. Joana, para. No voy a parar. Perdiste completamente la razón. Los dos la perdieron. Ella marcó, puso en altavoz, 3 tonos. Isabela contestó con voz somnolienta. Hola, Isabela. Soy Joana. Estás despedida. No necesitas venir más a trabajar aquí y puedes esperar que mi abogado se ponga en contacto. Silencio del otro lado. Después, un llanto ahogado. Señora Joana, juro que no hice nada malo. Intenté devolver el dinero. Josimar insistió. Ahorra tu teatro. Te aprovechaste de un niño. Eso es criminal. Yo nunca haría eso. Josimar es como si fuera mi hijo. Él no es tu hijo. Él es mi hijo. Y tú no eres más que una aprovechadora que va a pagar muy caro por esto. Josimar gritó desde los brazos de su papá. Tía Isa, no llores. No es verdad. Joana colgó en su cara, tiró el celular en el sofá y miró a su marido con desprecio. Elige, o yo o esta tontería toda. Joel bajó a Josimar al suelo, miró a su esposa y, por primera vez en 10 años de matrimonio, la vio de verdad. No a la mujer que conoció, no a la madre que creía que sería, sino a la persona real detrás de la máscara, egoísta, controladora, incapaz de empatía.
Elijo hacer lo correcto. Genial. Despídela. No. Joel tomó las llaves del carro. Elijo proteger a mi hijo y enseñarle que no abandonamos a quien hizo lo correcto solo porque alguien tiene un ataque de celos irracional. La cara de Joana se puso morada. Te vas a arrepentir de esto, tal vez. Pero no hoy. Tomó a Josimar de la mano. Ven, hijo, vamos a la casa de Isabela. ¿Para qué? Para pedir disculpas por esta vergüenza toda y para decirle que sigue trabajando aquí mientras ella quiera. Joana dio un paso adelante. Si sales por esa puerta con él, llamo a la policía, digo que estás secuestrando a mi hijo. Joel se detuvo, se volteó despacio. Hazlo. Llama y cuando lleguen aquí, les muestro las grabaciones de las cámaras que mandaste instalar. Muestro a Josimar juntando su propio dinero. Muestro a Isabela rechazándolo. Muestro tu escándalo, porque un niño demostró más empatía que tú en toda tu vida. Haz la llamada, Joana. Te reto. Ella se quedó muda, temblando de rabia, pero no tomó el teléfono. Joel salió con Josimar, puso al niño en el carro y manejó hasta la dirección que Isabela había dejado en su ficha de registro. Era un barrio sencillo, lejano, casas pequeñas pegadas unas a otras. Se detuvieron frente a una casa angosta de 2 pisos. Joel tocó el timbre. Isabela abrió aún en bata, los ojos rojos, la cara marcada de tanto llorar. Al verlos ahí, casi cierra la puerta. Isabela, espera. Joel sostuvo la puerta. Necesitamos platicar. No hay nada de qué platicar. Ya entendí. Voy a devolver el dinero en cuanto pueda. Nadie quiere que devuelvas nada. Tu esposa dejó muy claro que mi esposa, está equivocada. Joel respiró hondo. Y vine aquí a pedir disculpas por cómo te trató, por la acusación, por todo. Isabela empezó a llorar de nuevo. Josimar soltó la mano de su papá y la abrazó. No llores, tía Isa. Tú no hiciste nada malo. Una voz vino de adentro. Isa, ¿quién es? Una chica apareció detrás de ella. Cabello recogido, uniforme de escuela ya puesto. Valeria. Tenía que ser Valeria. Miró al hermanito abrazado a la hermana mayor y lo entendió al instante. Tú eres Josimar. El niño se apartó del abrazo y asintió con la cabeza. Valeria se arrodilló frente a él. Mi hermana me contó todo lo que hiciste. No sé ni cómo agradecerte. ¿Vas a estudiar afuera? Voy por tu causa. ¿Cuándo? La semana que viene. Josimar sonrió. Esa sonrisa que Joel había visto por las cámaras, pero nunca en vivo hasta esa semana. Me alegra. La tía Isa dijo que eres muy inteligente y que tienes un corazón más grande de lo que este mundo merece. Valeria lo abrazó. Un abrazo largo, de esos que parecen guardar todas las palabras que no salen. Joel vio la escena y sintió algo romperse dentro de él. No de tristeza, de vergüenza, porque ahí, en esa casa sencilla, en ese abrazo entre una adolescente y un niño que apenas se conocían, había más amor verdadero de lo que había visto en su propia mansión en años. Isabela, no estás despedida. Joel habló firme. Sigues trabajando con nosotros con el mismo sueldo. Y si mi esposa trata de despedirte de nuevo, va a tener que pasar por encima de mí primero. Pero la señora Juana, deja a Juana conmigo. Isabela se secó las lágrimas. Señor Joel, no sé qué decir. No necesitas decir nada. Solo vuelve mañana, como siempre. Josimar jaló la manga de la camisa de su papá. Papá, podemos llevar a la tía Isa y a Valeria al aeropuerto cuando ella viaje. Joel miró a su hijo, a la petición sincera en esos ojos, y se dio cuenta de que esa era la oportunidad. La oportunidad de hacer algo correcto, de estar presente, de ser el papá que nunca había sido. Podemos, yo insisto. Valeria sonrió. Isabela se derrumbó en lágrimas de nuevo, pero esta vez de alivio. Y Joel entendió que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás.
Había elegido a su hijo por encima de la esposa, había elegido lo correcto por encima de lo conveniente, y cualquier que fuera el precio de eso, lo pagaría, porque Josimar lo merecía, Isabella lo merecía, Valeria lo merecía, y él finalmente merecería ser llamado papá. Cuando Joel y Josimar volvieron a casa, Joana ya no estaba. Su ropa había desaparecido del closet. El cepillo de dientes del baño, las cremas, las joyas del tocador, todo llevado. Había dejado una nota en la mesa de la cocina, escrita a mano con esa letra perfecta que cultivaba. No voy a ver cómo destruyes esta familia por una empleada. Cuando vuelvas en ti, llámame. Joel arrugó el papel y lo tiró a la basura. Josimar miró a su papá con los ojos bien abiertos. La mamá se fue. Sí, pero vuelve cuando se le pase el enojo. Y si no vuelve, Joel se arrodilló frente a su hijo. Entonces vamos a vivir como tiene que ser tú y yo, sin mentiras, sin fingimientos, sin hacer como que todo está bien cuando no lo está. El niño abrazó a su papá, un abrazo apretado, de esos que dicen todo sin necesidad de palabras. Y Joel se dio cuenta de que por primera vez había hecho algo que realmente importaba. Los días siguientes fueron extraños. La casa parecía más grande, más vacía, pero al mismo tiempo más respirable. Isabella volvió al trabajo, aún algo recelosa, pero Josimar se pegó a ella todo el tiempo, como si temiera que ella también desapareciera. Joel empezó a salir de la oficina más temprano, cenaba con su hijo, preguntaba por la escuela, ayudaba con la tarea, cosas básicas que se habían vuelto extraordinarias porque nunca pasaban. Fue en una de esas tardes que Josimar llegó de la escuela con una cara diferente. No era tristeza, era determinación. Fue directo al cuarto, tomó el cuadernito de siempre y bajó a la sala donde Joel e Isabella platicaban. «¡Papá! ¿Puedo decir algo?» «Claro, campeón». Josimar abrió el cuaderno en una página nueva. Estaba pensando, la Valeria de la tía Isa pudo ir a estudiar afuera por el dinero que juntamos, ¿verdad? Pudo. Y hay más gente que debe estar en la misma situación que ella estaba. Gente inteligente que quiere estudiar, pero no tiene dinero. Joel intercambió una mirada con Isabella. Sí, hay mucha gente así. Entonces quiero hacer algo. ¿Qué tipo de algo? Quiero ayudar a más personas, pero yo solo no puedo juntar dinero suficiente. Entonces pensé, ¿y si más gente ayudara conmigo? Joel sintió un nudo en el pecho. Su hijo de 8 años estaba proponiendo, ¿qué exactamente? Explícame mejor. Josimar volteó el cuaderno mostrando dibujos y anotaciones. Hice un plan. Si convenzo a 10 amigos de la escuela de donar 10 MXN por mes, da 100. Si cada uno de ellos convence a 10 más, da 1000. Y si lo hacemos crecer, da para ayudar a una persona diferente cada mes. Isabella se llevó la mano a la boca. Joel se quedó sin palabras. Un niño de 8 años acababa de dibujar a su manera el concepto de una cadena solidaria. Josimar, esto es increíble. ¿Crees que funciona? Creo que puede funcionar, pero va a necesitar organización, adultos ayudando, difusión. ¿Me puedes ayudar? Y ahí estaba la pregunta que Joel había esperado toda la vida sin saberlo. La chance de hacer algo que realmente importara al lado de su hijo. ¿Puedo? Lo hacemos juntos. Josimar sonrió de ese modo que iluminaba toda la cara. ¿En serio? ¿En serio? Mañana nos sentamos y armamos un plan de verdad. Isabella limpió una lágrima que se le escapó. Ustedes dos van a cambiar el mundo. ¿Lo sabían? Vamos a intentarlo. Joel revolvió el cabello de su hijo. Y si no cambiamos el mundo entero, al menos cambiamos la vida de algunas personas. Eso ya es mucho. Esa noche, después de que Josimar durmiera, Joel se quedó en la oficina investigando. Leyó sobre colectas en línea, sobre proyectos sociales, sobre cómo estructurar donaciones.
Anotó todo, hizo hojas de cálculo y por primera vez en años trabajó hasta tarde, no por dinero. Era por propósito. Al día siguiente, Josimar llevó el plan a la escuela. Platicó con la maestra, que se emocionó y pidió presentarlo a la clase. El niño subió al frente del salón, nervioso, sosteniendo el cuadernito, y contó la historia. Contó sobre Isabela, sobre Valeria, sobre cómo pequeñas cantidades pueden cambiar la vida de alguien. El salón se quedó en silencio. Después una niña levantó la mano. «Yo quiero ayudar». Otro niño levantó. «Yo también». Y otro, y otro. Al final de la clase, 23 niños se inscribieron para participar. La maestra llamó a algunos papás explicando el proyecto. La mitad lo encontró hermoso, la otra mitad exagerado para su edad. Pero al final, el proyecto salió del papel. Joel creó una cuenta específica para manejar las donaciones. Transparente, con extracto público, todo en regla. Isabela ayudó a mapear casos en su comunidad. Gente que necesitaba ayuda para tratamientos, para estudios, para empezar un negocio, casos reales, personas reales. En 2 semanas, el proyecto había recaudado 2.000 MXN. Pequeño para quien tenía mucho, gigante para quien no tenía nada. Eligieron al primer beneficiario, una señora que necesitaba un procedimiento delicado y no tenía cómo. El dinero lo cubrió todo. Cuando la mujer supo que había sido una movilización de niños, fue a la escuela a agradecer. Entró al salón de Josimar llorando, lo abrazó frente a todos y dijo: «Me devolviste la esperanza de que todavía hay gente buena en el mundo». Josimar se puso rojo de vergüenza con tanta atención, pero Joel vio el orgullo en los ojos de su hijo. Ese orgullo de quien sabe que hizo la diferencia de verdad. La noticia empezó a correr. Primero entre los papás de la escuela, después por grupos de WhatsApp. Una mamá lo posteó en un grupo de barrio, alguien lo compartió en Facebook, un bloguero local tomó la historia y hizo una entrada. Y de repente, el proyecto que empezó con 23 niños y 2.000 MXN estaba siendo comentado por toda la ciudad. Donaciones empezaron a entrar de gente que ni conocía a Josimar. 10 MXN aquí, 50 allá, 100 de un empresario que se emocionó con la historia. En un mes, el proyecto había juntado 12.000 MXN y seguía creciendo. Fue cuando Juana volvió. Apareció una tarde sin avisar, tocó el timbre, entró a la casa como si nunca se hubiera ido y fue directo a confrontar a Joel en la oficina. «Supe lo que hiciste». Joel no levantó los ojos de la pantalla de la computadora. «¿De qué específicamente?» «De esta tontería de proyecto social con Josimar. Estás exponiendo a nuestro hijo, poniendo el nombre de la familia en los medios, haciendo que parezcamos esa gente que necesita reflectores para hacer caridad. Nadie está haciendo eso. Josimar quiso ayudar, yo solo lo apoyé, lo apoyaste, lo incentivaste y ahora hay blogueros hablando de nosotros, gente posteando fotos de nuestro hijo en internet y todos comentando. ¿No pensaste en su seguridad?» Pensé. Por eso toda donación es anónima si la persona quiere. Por eso no hay foto de Josimar en ningún lado sin autorización. Por eso todo es transparente y auditado. Lo pensé todo, Joana. Ella dio la vuelta al escritorio y golpeó la mesa con la mano. «Quiero que pares con esto ahora». «No voy a parar, Joel. Estoy hablando en serio. Yo también». Él finalmente la miró. «Por primera vez en la vida nuestro hijo está haciendo algo que realmente importa. Está aprendiendo empatía, responsabilidad, generosidad. Está entendiendo que podemos usar lo que tenemos para ayudar a quien no tiene. Y quieres que se lo quite porque te incomoda lo que otros piensen. No es sobre lo que otros piensen, es sobre protegerlo. ¿Protegerlo de qué? ¿De ser una buena persona? ¿De ser usado por quién, Joana? ¿Por mí, por Isabela, por los niños de la escuela? ¿O solo no aguantas verlo elogiado por algo que tú nunca le enseñaste?» El silencio que cayó fue pesado. Joana miró a su marido como si le hubieran dado una bofetada.
¿Cambiaste? Sí, cambié y gracias a Dios no para peor. Discrepo. Por primera vez estoy siendo papá de verdad. Por primera vez conozco a mi hijo. Por primera vez sé por qué llora, por qué ríe, qué sueña. ¿Y sabes por qué? Porque dejé de fingir que trabajar 16 horas al día era ser buen papá. Dejé de fingir que pagar escuela cara lo resolvía todo. Dejé de fingir, Joana, y tú deberías hacer lo mismo. Ella le dio la espalda. Se quedó parada en la puerta de la oficina, de espaldas a él, los hombros temblando. Cuando habló, la voz salió baja, quebrada. Él la prefiere a mí. ¿A quién? A Josimar. Él prefiere a Isabela, a mí. Joel se levantó. Fue hacia su esposa. No para abrazarla, solo para hablar mirándola a los ojos. No prefiere a nadie, solo responde a lo que recibe. E Isabela da atención, da presencia, da tiempo. Nosotros dábamos dinero. No es lo mismo. No sé hacer diferente. Entonces aprende. No es tarde. Joana limpió una lágrima. Y si lo es, solo es tarde cuando te rindes. Ella se quedó ahí unos segundos más. Después salió sin decir nada más. Joel oyó la puerta principal cerrarse y se quedó solo en la oficina, pensando si había sido demasiado duro o si finalmente había sido lo suficientemente honesto. La semana en que Valeria iba a viajar llegó demasiado rápido. Josimar contaba los días en el calendario de su cuarto, marcando con una X roja cada mañana que despertaba. Había hecho una tarjeta de despedida con dibujos y un mensaje escrito con letra torcida. Buena suerte en tu nueva vida. Te lo mereces, tu amigo Josimar. Joel se había ofrecido a llevar a todos al aeropuerto. Isabela trató de rechazar, diciendo que no quería molestar, pero él insistió. Es importante para Josimar y para mí también. En la mañana del viaje, Joel despertó temprano y preparó el desayuno. Huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja, cosas simples que nunca había hecho antes. Josimar bajó de baño tomado, el cabello aún mojado, vistiendo la camiseta del equipo que más le gustaba. Estoy listo, papá, lo veo. Ven a comer algo antes de que salgamos. Los dos se sentaron en la cocina. Platicaron de cosas tontas mientras comían, del partido que pasaría el fin de semana, de la prueba de ciencias de la semana siguiente, del nuevo perro del vecino, papá e hijo, como debería haber sido siempre. Fue cuando sonó el timbre. Joel abrió y encontró a Joana en la puerta. Estaba diferente, sin maquillaje pesado, sin ropa de diseñador, sin esa postura rígida de siempre. Parecía más pequeña, más humana. ¿Puedo entrar? Joel dudó. ¿Para qué? Quiero ir con ustedes al aeropuerto, Joana, por favor. Su voz salió quebrada. Necesito hacer esto. Necesito empezar en algún lado. Joel miró hacia atrás. Josimar había parado de comer y miraba a su mamá con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. ¿Quieres que tu mamá vaya con nosotros? El niño tardó en responder. Si promete no pelear con la tía Isa, Joana se arrodilló en la entrada de la casa, los ojos al nivel de su hijo. Lo prometo. Me voy a portar bien. Solo quiero estar cerca de ti. Josimar miró a su papá. Joel se encogió de hombros, dejando la decisión al niño. Está bien, pero tiene que ser buena. Lo voy a hacer, lo juro. Tomaron el carro y fueron a buscar a Isabela y Valeria. La casa de ellas estaba agitada. Maletas en la puerta, vecinos despidiéndose, gente tomando fotos. Valeria estaba radiante, pero con los ojos rojos de tanto llorar de emoción. Isabela mantenía la compostura, pero se notaba el orgullo mezclado con el dolor de ver a su hermana partir. Al ver el carro parar, las dos bajaron corriendo. Josimar abrió la puerta y saludó con la mano. Valeria lo abrazó aún en la banqueta. Mi héroe, no creo que viniste. Lo prometí. Isabela puso las maletas en el maletero. Fue cuando vio a Joana en el asiento delantero. Se congeló. Joel bajó del carro. Ella quiso venir,
Prometió que va a ser respetuosa. Isabela miró a su patrona. Joana bajó del carro también y se quedó ahí sin saber qué hacer con las manos, hasta que habló, la voz baja pero firme. Me equivoqué contigo. Lo sé y lo siento mucho. Isabela parpadeó varias veces, procesando. Señora, no manipuló a mi hijo. Yo que no supe ser madre como se debe, y te eché la culpa, porque era más fácil que admitir que yo había fallado. El silencio en la calle era total. Hasta los vecinos cercanos pararon de platicar. Joana siguió. Tú cuidaste a Josimar mejor que yo. Le enseñaste cosas que yo debería haber enseñado. Y en vez de agradecerte te ataqué. Perdóname. Isabela limpió una lágrima que cayó. Lo acepto. Gracias por decirlo. Las dos se quedaron ahí unos segundos más. Ese momento extraño de cuando no sabes si abrazar o solo asentir. Fue Valeria quien rompió el clima. Gente, si no salimos ya, pierdo el vuelo. Todos rieron y subieron al carro. El viaje al aeropuerto fue sorprendentemente ligero. Valeria hablaba sin parar de la universidad, de las clases, de los planes. Josimar hacía 1000 preguntas. Isabela sostenía la mano de su hermana en el asiento de atrás. Joel manejaba en silencio, sonriendo, y Joana miraba por la ventana, callada, pero presente en el aeropuerto. Ayudaron con las maletas hasta el check-in. Valeria abrazó a todos. Cuando le tocó a Josimar, se arrodilló. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Nunca. Cuando me gradúe, te mando el diploma, porque la mitad es tuya. No necesitas. Solo mándame mensajes de vez en cuando. Voy a mandar cada semana. Promesa. Valeria abrazó a Isabela por último. Las dos se quedaron ahí aferradas, llorando, sin poder soltarse. Fue uno de esos abrazos que duele ver, porque sientes el peso de la despedida. Isabela susurró algo al oído de su hermana que solo ellas oyeron. Valeria asintió con la cabeza y se apartó, secándose la cara. Me voy ahora, antes de que me arrepienta. Se quedaron ahí hasta que pasó seguridad y desapareció en el pasillo de las puertas de embarque. Isabela se derrumbó ahí mismo en medio del aeropuerto, llorando como si hubiera perdido un pedazo de ella. Joel puso la mano en su hombro. Josimar abrazó la cintura de la niñera y, para sorpresa de todos, Joana se acercó y le ofreció un pañuelo. Ella va a estar bien. Criaste a una chica increíble. Isabela aceptó el pañuelo, aún procesando la gentileza de quien menos esperaba. Gracias. En el camino de vuelta, pararon en un restaurante. Era temprano en la tarde, el lugar casi vacío. Pidieron comida y se quedaron platicando. Joana, por primera vez, hizo preguntas de verdad a Isabela. Preguntó por su infancia, por cómo había sido criar a la hermana sola, por los sueños que ella misma tenía. E Isabela respondió aún algo desconfiada, pero poco a poco abriéndose. Josimar comía las papas fritas feliz, viendo a los adultos platicar sin pelear. De vez en cuando miraba a su papá y Joel veía en sus ojos esa pregunta silenciosa. ¿Esto es de verdad? ¿Va a durar? Joel asentía con la cabeza. No sabía si duraría, pero en ese momento era real. Cuando dejaron a Isabela en casa, Joana esperó a que entrara y se volteó hacia su marido. Empecé terapia. Joel la miró sorprendido. ¿En serio? La semana pasada, 2 sesiones hasta ahora. La terapeuta dijo que tengo problemas con control, con miedo al abandono, con un montón de cosas en las que nunca paré a pensar. ¿Y te ayuda? Duele. Pero creo que sí. Miró al asiento de atrás, donde Josimar cabeceaba. No quiero perderlo, ni a ti. Entonces vas a tener que cambiar de verdad. No puede ser solo de boca para afuera. Lo sé. Joana respiró hondo. Puedo volver a casa. Joel se quedó en silencio un rato. Pensó en todo lo que había pasado, en las peleas, en las acusaciones, en la distancia que había crecido entre ellos.
pero pensó también en su disculpa, en el esfuerzo de ir al aeropuerto, en la terapia. Puedes, pero con una condición. ¿Cuál? Vamos a terapia de pareja juntos. Porque si es para volver, tiene que ser para arreglar de verdad, no para fingir que todo está bien. Joana accedió. Hecho. Volvieron a casa. Josimar despertó cuando el carro paró en el garaje, miró a sus papás y preguntó somnoliento: ¿La mamá se queda? Joel miró a Joana. Ella miró a su hijo. Sí, si me dejas está bien, pero tiene que ser buena con la tía Isa. Lo voy a hacer, promesa. Josimar bajó del carro y entró a la casa. Joel y Joana se quedaron solos en el silencio del garaje. Había tanto que arreglar, tanto daño que reparar, pero por primera vez en mucho tiempo, los dos estaban dispuestos a intentarlo. Habían pasado 3 meses desde el día del aeropuerto. 3 meses que parecían 3 años de tanto lo que había cambiado. El proyecto que Josimar había creado no paró de crecer. Lo que empezó con 23 niños y 2.000 MXN se había vuelto un movimiento que movilizó a toda la ciudad. La cuenta del proyecto ahora tenía 47.000 MXN. Habían ayudado a 17 familias, pagaron tratamientos, remodelaron casas, compraron útiles escolares, financiaron pequeños negocios. Cada caso se elegía con cuidado, verificado, documentado, todo transparente, todo real. Y ese sábado por la mañana, la escuela donde estudiaba Josimar iba a hacer un evento para celebrar el proyecto. La directora había llamado a Joel la semana anterior diciendo que quería hacer algo especial, que quería mostrar a la comunidad el impacto que un niño había generado. Joel trató de rechazar, diciendo que su hijo era tímido, pero Josimar sorprendió a todos. Quiero ir, papá. Quiero mostrar que todos pueden ayudar. El auditorio de la escuela estaba lleno. Papás, alumnos, maestros, gente de la comunidad, hasta algunos periodistas locales. Joel, Joana e Isabela estaban sentados en la primera fila, los 3 juntos, cosa que nadie imaginaba meses atrás. Joana había cumplido la promesa. Iba a terapia 2 veces por semana, individual y de pareja con Joel. No fue fácil. Hubo recaídas, hubo peleas, hubo días que quiso tirar todo, pero se quedó. Y poco a poco, muy despacio, empezó a aparecer una versión de ella que ni ella conocía, una versión más ligera, más presente, más humana. Isabela seguía trabajando en la casa, pero ahora la relación era diferente. Joana ya no la veía como amenaza, la veía como aliada, como alguien que amaba a Josimar de un modo diferente pero igual de verdadero. Las dos hasta tomaban café juntas por las mañanas, platicando de la rutina del niño, de los desafíos, de las pequeñas victorias del día a día. Joel había hecho la elección más difícil de su vida. Vendió parte de la empresa, pasó la gestión operativa a socios de confianza, redujo la carga de trabajo a la mitad. Perdió dinero, pero ganó tiempo y descubrió que el tiempo vale más que cualquier cuenta bancaria. La directora subió al escenario y empezó a hablar. Contó la historia del proyecto desde el principio. Cómo había empezado con un niño queriendo ayudar a la niñera, cómo había crecido para movilizar a toda la escuela, cómo había impactado a 17 familias, cómo había cambiado la forma en que cientos de niños veían el mundo. Y ahora quiero llamar aquí, al escenario, al creador de todo esto. Josimar, ven aquí, mi amor. El niño se levantó despacio. Joel vio a su hijo respirar hondo, juntar valor y caminar al escenario. Cuando Josimar tomó el micrófono, su mano temblaba un poco, pero la voz salió firme. Hola, soy Josimar y no sé muy bien qué decir. Solo quería ayudar a una persona, a Isabela, que me cuida, y a mi amiga. Ella necesitaba dinero para que su hermana estudiara afuera, y pensé que si juntaba mi dinero del cochinito, podía ayudar un poco. El público estaba en silencio absoluto.
Josimar siguió, pero entonces descubrí que hay mucha gente que necesita ayuda y que solo no podía ayudar a todos. Entonces pedí ayuda a mis amigos y ellos ayudaron. Y los papás de ellos ayudaron y otras personas ayudaron. Y de repente estábamos ayudando a un montón de gente. El niño miró al cuadernito que había llevado, el mismo cuadernito donde todo había empezado. Mi maestra dijo que debía hablar de lo que aprendí con todo esto, y aprendí que no necesitamos ser ricos para ayudar. Solo necesitamos importarnos, y que cuando ayudamos a alguien nos sentimos bien por dentro, como si nos hiciéramos más grandes. ¿Saben? Algunas personas en el público ya se secaban lágrimas. Josimar respiró hondo y siguió. Quería agradecer a todos los que ayudaron, a mis amigos, a los maestros, a los papás, a todos los que donaron. Y quería agradecer a 3 personas especiales, a la tía Isa, que me enseñó que ser bueno es más importante que tener cosas, a mi mamá, que está tratando de ser diferente y lo está logrando, y a mi papá, que dejó de trabajar tanto y ahora cena conmigo todos los días sin mirar el celular. Joel sintió la garganta apretarse. Joana tomó su mano. Isabela lloraba sin ni tratar de esconderlo. Y hay una persona que no está aquí hoy, pero que está estudiando allá lejos por causa de todo esto. Valeria, hermana de la tía Isa, me mandó un mensaje ayer diciendo que le va súper bien en la universidad y que un día va a volver para ayudar a otras personas también, igual que estamos haciendo. Josimar miró al público, los ojos brillantes. Mi maestra de español me enseñó una frase que me gustó mucho. Dijo que nadie es tan pequeño que no pueda hacer diferencia. Y es verdad. Tengo 8 años. Soy niño, pero logré hacer algo. Y si yo puedo, tú también puedes. El público estalló en aplausos. Josimar bajó del escenario rojo de vergüenza, pero sonriendo. Joel se levantó y abrazó a su hijo. Un abrazo apretado de esos que dicen todo sin necesidad de palabras. Joana se unió al abrazo, e Isabela también. Los 4 ahí en medio de ese auditorio lleno, formando una familia que no era perfecta, pero era real. Después del evento, todos fueron a casa. Pidieron pizza, se sentaron en la sala platicando del día. Josimar contaba cuántas personas habían venido a hablarle después, cuántos abrazos había recibido, cuántas personas habían prometido seguir ayudando. Fue cuando el celular de Isabela sonó con una videollamada. Era Valeria. Apareció en la pantalla con una sonrisa enorme, sentada en una biblioteca gigantesca. «Hola, gente». Logré agarrar la llamada entre clases. Josimar corrió al celular. «Hola, Valeria. ¿Lo viste? La tía Isa filmó mi discurso y te lo mandó». Lo vi. Lloré tanto que la compañera de cuarto pensó que pasó algo malo. «Fuiste increíble, Matt. ¿En serio? Eres el chico más especial que conozco. ¿Cómo te va por allá?» «Perfecto. Difícil, pero perfecto. Saqué nota máxima en el primer examen y hice amigos de varios países. Hay gente de Japón, de Nigeria, de Alemania. Es muy loco. Y vas a volver en las vacaciones de diciembre. Voy y te voy a llevar a un lugar chévere. Promesa». Josimar sonrió de ese modo que iluminaba toda la cara. Platicaron unos minutos más, hasta que Valeria tuvo que colgar para ir a clases. Cuando la llamada terminó, Isabela abrazó el celular contra el pecho, emocionada. Sin ustedes, nada de esto habría pasado. Valeria no estaría allá. Yo no estaría trabajando en un lugar donde me respetan. Y Josimar no sería esta persona increíble que es. Joana, que había estado callada hasta ahí, habló por primera vez. «Nosotros te debemos agradecer a ti, Isabela. Hiciste por él lo que yo debería haber hecho desde siempre. Le enseñaste a ser humano». Joel miró a su esposa. Esa frase le había costado mucho salir, pero salió y era sincera. Esa noche, después de que todos se fueran y Josimar durmiera,
Joel se quedó en la oficina mirando la pantalla de la computadora. Había desactivado las cámaras meses atrás, pero el sistema aún estaba instalado. Abrió el programa una última vez, fue a las configuraciones y borró todo. Borró todas las grabaciones, desinstaló el software, quitó las cámaras físicamente al día siguiente, porque ya no necesitaba vigilar, no necesitaba tener miedo de perder lo que no conocía. Ahora vivía, ahora participaba, ahora sabía exactamente quién era su hijo y estaba presente para ver cada día de esa jornada. Joanna apareció en la puerta de la oficina. «Ven a dormir. Mañana prometimos llevar a Josimar al parque. Ya voy». Ella entró y se quedó a su lado. «¿Te arrepientes de qué? De haber vendido parte de la empresa, de haber elegido quedarte más tiempo en casa, de haberlo elegido a él». Joel miró a su esposa. «No, ni un segundo. Me arrepiento. Es de no haberlo hecho antes». «Yo también». Joanna tomó su mano. «Perdí tanto tiempo siendo quien creía que debía ser, que olvidé descubrir quién era realmente». «¿Y quién eres tú?» «Todavía lo estoy descubriendo, pero me gusta de quién me estoy volviendo». Los dos se quedaron ahí unos minutos más. Después subieron juntos, pasaron por el cuarto de Josimar. El niño dormía abrazado a la almohada, el cuadernito del proyecto en la mesita de noche. Joel acomodó la cobija. Joanna besó la frente de su hijo y los dos salieron en silencio. Meses después, el proyecto ya había superado los 100.000 MXN recaudados. Había ayudado a más de 50 familias y, lo más importante, había inspirado a otros niños en otras escuelas a hacer lo mismo. El movimiento había crecido más allá de lo que cualquiera imaginaba. Josimar seguía siendo ese niño callado, algo tímido, que no le gustaban los reflectores. Pero ahora sabía que ser pequeño no significaba ser insignificante, que tener 8 años no significaba no poder cambiar nada, y que la bondad no es sobre cuánto tienes, es sobre cuánto te importas. Joel había instalado esas cámaras pensando que iba a pillar a una niñera haciendo algo malo, pero al final las cámaras revelaron algo mucho mayor. Revelaron que había criado a un hijo extraordinario sin ni notarlo. Revelaron que había pasado años viviendo en la misma casa sin realmente vivirla. Revelaron que el éxito financiero no vale nada si no tienes a nadie con quien compartirlo. Y la lección mayor de todas, que a veces son los niños los que enseñan a los adultos a ser humanos de verdad.